esta mesa estuvimos también aquel día en otro lugar. También me han hecho recordar que es la sexta reunión que organizáis, ¿no? Y que considero que es un éxito, y yo creo que es un mérito atribuible a vuestra gestión a cargo de esta asociación que efectivamente, tal y como han dicho las autoridades anteriormente, tiene un punto de identidad con respecto a otras asociaciones, ¿no?, que yo conozco. Y es que esta asociación hace una función muy clara de psicoeducación, ¿no?, a lo largo de todo el año, no solamente en las fechas puntuales de los congresos, que de alguna manera son una forma de tener presencia social, presencia en los medios, y de alguna manera pues, una puesta al día de las cosas que vamos sabiendo cada día más sobre el trastorno bipolar, ¿no? En este sentido, pues yo voy a presentaros a mis tres compañeros del Hospital Provincial que van a aportar, yo creo que novedades con respecto a lo que sabíamos hace 2 años, ¿no? En primer lugar, va a hablar el doctor Rafael Mora Marín, que es el responsable del programa de trastorno afectivo grave que tenemos en el Hospital Provincial y que es lo que más sabe de Castellón de este tema, por eso lo hemos traído, y que hace poco hizo una conferencia, yo creo que magistral, sobre el tema que hoy va a contaros, que es un tema que tabú, ¿no? El tema del suicidio es un tema tabú, pero yo creo que estamos en el lugar adecuado para abordarlo, si bien le pediría al doctor Mora que fuera más breve de lo que fue en la anterior conferencia que yo le di. En este sentido, le doy la palabra al doctor Mora para que comience su intervención. Así me voy a levantar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias hoy. Muchas gracias a Isabel, sobre todo, porque es la persona que ha contactado conmigo por parte de la asociación, por contar una vez más con nosotros para participar en estas jornadas. Y agradecer también a Paco su presentación. Intentaré ser lo más breve posible. De todas maneras, se trata de un tema muy complicado, incluso para los profesionales. El hablar de factores biológicos, de neurobiología y de genética nos resulta bastante complicado. Intentaré simplificarlo de manera que se pueda entender por parte de personas que no tienen por qué tener una formación específica en este tema. Esto es un poco el guión que quiero seguir. Y empezamos con la introducción. Creo que todo el mundo sabe lo que es el suicidio. El suicidio es un acto deliberado que hace una persona con la intención de quitarse la vida. Se ha dicho también que el parasuicidio sería un acto similar, pero sin esa finalidad de quitarse la vida. De todas maneras, como veis en esta diapositiva, en la que no voy a entrar muy en detalle, la gradación de conductas suicidas es muy amplia, no es suicidio o no suicidio, sino que hay, dependiendo de la intencionalidad y de la letalidad y de las consecuencias. Simplemente esto es un poco para ilustrar la complejidad del problema. Aparte de ser un problema complejo, es un problema importante como problema de salud pública, ya que el suicidio es una de las 15 primeras causas de muerte en el mundo, y en los países occidentales está siempre entre las 10 primeras causas. Se dice que 1 millón de personas aproximadamente se suicidan al año en el mundo. En España, según los últimos datos del INE, publicados este año en enero y correspondientes a 2012, el suicidio fue la principal causa de muerte externa en España durante 2012. Eso quiere decir
que es la causa de muerte no natural más frecuente, muy por encima de los accidentes de tráfico, asesinatos, violencia de género, atentados. Eso marca bastante la importancia del problema. En España, en ese año, se suicidaron más de 3.500 personas. Esos son unas 9 personas al día, ¿no? En su mayor parte varones. Hay una proporción de 10-3 entre varones y mujeres. En la provincia de Castellón, y estos son datos que nos ha proporcionado directamente el Instituto de Medicina Legal, cada año se suicidan entre 40 y 50 personas de media. Y si hablamos de intentos de suicidio, todos los psiquiatras que hacemos guardia sabemos que son mucho más frecuentes. Todos los días vemos en las urgencias de cualquier hospital muchos intentos de suicidio. Se supone que son unas 10 o 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados. Bueno. De todas las personas que se suicidan, se supone que el 90% tienen algún trastorno psiquiátrico. Principalmente trastornos del estado de ánimo, que incluyen tanto la depresión unipolar como el trastorno bipolar. También trastornos de personalidad, alcoholismo, esquizofrenia o ansiedad. El dato es importante. El 90% de los sujetos que mueren por suicidio tienen una enfermedad mental. ¿Eso significa que la enfermedad mental necesariamente lleva al suicidio? Pues la verdad es que no es eso así. La mayoría de las personas que tienen una enfermedad mental, incluso una enfermedad mental grave, como el trastorno bipolar, nunca cometen suicidio. La tasa de intentos de suicidio durante la vida es menor del 50%. Es decir, aparte de esa enfermedad mental, que es un factor importante desde luego, tiene que haber algo más, ¿no? Ese algo más es una predisposición que es lo que tenemos que buscar para saber dónde está la causa del suicidio. Técnicamente se llama diátesis, ¿no? Y hay una hipótesis que se llama diátesis estrés, en la cual vamos hoy a entrar un poco. Para buscar cuáles son las causas del suicidio, más allá de la enfermedad mental, se han hecho muchos estudios epidemiológicos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los hombres se suicidan como 4 veces más que las mujeres, aunque las mujeres hacen muchos más intentos que los varones. Con respecto a la edad, sabemos que la tasa de suicidios consumados aumenta con la edad, aunque la de los intentos de suicidio es mayor en gente más joven. Cuando hay intentos previos de suicidio, eso es el predictor más importante de que va a haber un suicidio consumado después. Se ha hablado de factores psicológicos, sobre todo la desesperanza, rasgos de personalidad como la impulsividad o la agresividad. También hay estudios que indican que personas con discapacidad física importante tienen más riesgo de suicidio. El fácil acceso a métodos de suicidio, como por ejemplo armas de fuego, ¿no? El suicidio consumado puede ser más fácil entre personas que tienen un arma en su casa que si no la tienen. Hay otros factores como la religión, que por el contrario sería un factor protector. Las personas creyentes de cualquier religión tienen menos tasa de suicidio que los ateos. Luego, hay otro dato importante que es la historia familiar de suicidio, de la que luego vamos a hablar un poco más en detalle. La historia familiar de suicidio predice más facilidad para el suicidio. También los abusos sexuales y físicos durante la infancia y acontecimientos vitales estresantes de cualquier tipo, económicos, legales, sentimentales, de cualquier tipo. De todos estos factores, que son todos psicosociales, vamos a ver que algunos de ellos, como la desesperanza, la impulsividad, la agresividad o otros factores, tienen relaciones con la neurobiología del suicidio, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Esta es la parte quizá más complicada de mi exposición, porque voy a hablar de muchos conceptos que a lo mejor os resultan lejanos y extraños, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo hago. Vamos a hablar primero de la serotonina. La serotonina, esta es una representación de la molécula de serotonina. Es un neurotransmisor que para lo que nos interesa, se sintetiza principalmente en las neuronas de los núcleos del RAFE, en una zona del cerebro que está ahí. ¿Vale? Esas neuronas proyectan sus axones hacia muchas otras partes del cerebro, que es donde ejercen su acción. Bueno, se considera que está implicada en la regulación de la sexualidad, la agresividad, el humor, el sueño, y hay algunas enfermedades que tienen mucha relación con problemas con la serotonina, como la depresión, el trastorno obsesivo, la ansiedad, y de hecho toda una familia de antidepresivos funciona actuando sobre la serotonina, y también algunos antipsicóticos que están demostrando propiedades antidepresivas a su vez
están actuando sobre esta sustancia. Esto es un poco para un recordatorio, para empezar de una base, para que todo el mundo sepamos de qué estamos hablando. Esto sería la representación de una neurona estándar, una neurona cualquiera. Tiene su cuerpo, las dendritas, el axón, y al final del axón hay lo que es el botón sináptico. Sería esto sería una ampliación de esta parte de aquí abajo. En ese final, las bolitas rojas serían los neurotransmisores, podríamos decir que eso es la serotonina. La serotonina se acumula en unas vesículas que cuando llega una señal nerviosa se vierten al espacio sináptico, ahí entre las dos neuronas, y ahí actúan sobre unos receptores donde ejercen su efecto. Esto sería una representación un poco más compleja de lo que sería una neurona y la serotonina. Bueno, dos neuronas. Esta parte de aquí sería el final de una y el principio de la siguiente. La serotonina se vierte ahí y ejerce su acción sobre unos receptores. Existen diferentes tipos de receptor que son sobre los cuales la serotonina ejerce su efecto. Bueno, todo esto es para entender un poquito mejor de qué estamos hablando. En la conducta suicida se ha visto que hay un aumento del ácido 5-hidroxiindolacético, que son estas siglas de aquí, en el líquido cefalorraquídeo. Esa sustancia es un producto del metabolismo de la serotonina, es decir, cuando la serotonina se degrada, da lugar a esa sustancia. Estos estudios son clásicos de los años 70 y son de los estudios biológicos más repetidos y más constatados en psiquiatría. Bueno, esto implica que hay una disminución de la serotonina, por eso hay menos sustancia, esta sustancia está en menor cantidad en el líquido cefalorraquídeo. También se ha visto que en las neuronas del RAFE, donde se encuentra la mayor parte de las neuronas que producen serotonina, en pacientes suicidas hay menos serotonina y menos 5-hidroxiindolacético. Y también se ha visto en suicidas, en la autopsia post-mortem, que hay disminución de los transportadores de serotonina en el cerebro. Todo esto, que tampoco es lo más importante, nos lleva a entender que en la conducta suicida hay un déficit en el sistema de la serotonina, es decir, la serotonina está baja en los suicidas. Y esto implica varias cosas. Se ha visto que esos déficits en la serotonina, por otra parte, se asocian a rasgos más agresivos de conducta, a conducta impulsiva o desinhibida, a déficit en la toma de decisiones, a pobre regulación del humor y, por lo tanto, a la depresión. Y todos esos factores sí que se ha demostrado también que están relacionados con el suicidio. Es decir, que hay una relación muy intensa entre la serotonina baja y el suicidio. Vale. Aparte de la serotonina, se han estudiado los sistemas relacionados con el estrés, principalmente el sistema de la noradrenalina y del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que se ha visto que están alterados en la depresión. Bueno, esta sería la sustancia de noradrenalina. Es otro neurotransmisor que se pone en marcha ante eventos estresantes. Cuando uno está sometido a estrés, se libera más noradrenalina. La zona que nos interesa, donde se libera la noradrenalina, es en el locus ceruleus, en el cerebro. Y también se emiten sus axones a otras zonas del cerebro. Bueno, el mecanismo de la transmisión es muy parecido a la serotonina. Entre una neurona y otra se vierte la noradrenalina al aparecer un estímulo y esa noradrenalina ejerce su efecto. Bueno, en pacientes suicidas deprimidos se ha visto que hay un aumento de liberación de noradrenalina en el locus ceruleus, es decir, en la zona donde habitualmente se produce la noradrenalina aumenta, pero en esa misma zona hay una disminución de las células. Y estas son las dos cosas más importantes, porque si aumenta la liberación y hay menos neuronas, al final se agota el sistema. Esto es lo que significa depleción. La palabra depleción quiere decir que se vacían los depósitos. Entonces, podemos decir que en esos pacientes se han vaciado los depósitos. Se ha relacionado, aunque esto todavía no está claro, esa depleción de los depósitos de noradrenalina con la desesperanza. Podría ser que las personas que tienen desesperanza en su cerebro tengan menos noradrenalina y viceversa. Como sabéis, la desesperanza era uno de los factores psicológicos implicados.
Bueno, también se ha visto que en personas con una depresión de DNA, de noradrenalina, de DNA, las personas que tienen menos noradrenalina en su cerebro también tienen menos MHPG en el líquido cefalorraquídeo. Esta es la sustancia de degradación de la noradrenalina, es un marcador indirecto de cómo está la noradrenalina en el cerebro, puesto que en personas vivas no se puede estudiar. Entonces lo que se ha visto también es que las personas que tienen esta sustancia disminuida en el líquido cefalorraquídeo hay un aumento del riesgo de conducta suicida, tanto porque tienen más intentos como porque los intentos son más graves, más letales. Esto era la noradrenalina, y la otra parte relacionada con el estrés era el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Ese es un sistema mucho más complejo que se pone en marcha con el estrés. Ante una situación estresante, el hipotálamo segrega CRH, que actúa sobre la hipófisis anterior, que a su vez segrega CTH, que llega a través de la sangre hasta la corteza suprarrenal, que está ahí en los riñones. Y los riñones, o sea, la corteza suprarrenal, es lo que produce el cortisol. El cortisol es un corticoide. Bueno, este sistema se pone en marcha también ante reacciones al estrés. Entonces, cuando hay un estrés crónico, cuando el estrés es sostenido durante el tiempo, el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal se vuelve hiperactivo. Esto se ha demostrado de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, aumentan los niveles de CRH en el líquido cefalorraquídeo. No voy a entrar en todos los hallazgos que se han encontrado en suicidas post-mortem. Otra cosa muy importante es que estos pacientes son no supresores en el test de supresión de dexametasona. Este test, el test de supresión de dexametasona, consiste en que cuando una persona recibe un corticoide externo, su cuerpo deja de producir el corticoide natural, que es el cortisol. Bueno, pues las personas con esta hiperactividad no paran de producir cortisol. El cortisol se sigue produciendo a pesar de que uno reciba un corticoide externo. Y esto está estudiado en muchos estudios, que las personas que no tienen esta supresión aumentan el riesgo de suicidio. Y directamente el eje hipotálamo hipofisal y suprarrenal hiperactivo implica un aumento del cortisol en sangre. Y ese aumento de cortisol en sangre, en estudios clásicos, antiguos, ya se vio que podía estar relacionado, el aumento de cortisol, concretamente en orina, podía estar relacionado con el suicidio. Pero también se ha visto en estudios mucho más modernos que podría tener que ver con una disminución del BDNF. Estas siglas significan el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una sustancia que genera nuestro cerebro y que colabora y que actúa en la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal quiere decir que las neuronas crecen y se desarrollan de una manera determinada, emiten nuevas conexiones. Bueno, sería de alguna manera un factor protector. De hecho, muchos antidepresivos funcionan aumentando el BDNF. Bueno, hemos hablado del estrés, hemos hablado de la serotonina, pero los dos sistemas están relacionados. Ante una situación de estrés, como he dicho, aparece una hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Y se ha visto que esta hiperactividad, el aumento del cortisol, produciría alteraciones en el sistema de la serotonina. Por otra parte, aumenta la liberación de noradrenalina, por lo menos de entrada, antes de que se agote. Y por otra parte, esta liberación de noradrenalina aumenta la liberación de cortisol, y el aumento de cortisol aumenta la de noradrenalina. Esto entraríamos en un bucle que generaría una gran sensación de ansiedad, ¿no? Una ansiedad severa en respuesta al estrés, en personas que tienen ese sistema un poco averiado de alguna forma. Bueno, tanto la disminución de la serotonina como esa ansiedad severa predisponen al suicidio. Vamos a hablar ahora un poco de genética. Igual que he hecho antes, vamos a empezar por el principio, ¿no? Cuando hablamos de genética, todo el mundo parece que sabe de qué estamos hablando, pero bueno, hablamos de genes, y los genes son fragmentos del DNA. Y el DNA es esta molécula tan compleja, son moléculas larguísimas, y cada fragmento codifica una proteína, y esos son los genes. En todas las células del cuerpo humano tenemos 23 pares de cromosomas, y todos ellos tienen toda la dotación completa, no todos los cromosomas, sino todas las células, tienen toda la dotación completa de todas las proteínas posibles que podemos fabricar. Pero en cada célula solamente se fabrican unas cuantas. Por ejemplo, todas las células tienen la dotación para fabricar insulina,
pero la insulina solo se fabrica en algunas células del páncreas. Y eso es por varios mecanismos que tiene el organismo para regular qué genes se expresan y cuáles no. Por ejemplo, la metilación, ¿vale? Bueno, hablando del suicidio, se han hecho, para ver las variables genéticas, la herencia, estudios en familiares, estudios en gemelos y estudios de adopción. En resumen, esos estudios nos indican que el riesgo de suicidio, la historia familiar de suicidio incrementa el riesgo de suicidio independientemente de la enfermedad mental. Es decir, no porque se herede la enfermedad mental que lleva al suicidio, sino como un factor en sí mismo. Los enfermos mentales que tienen antecedentes familiares de suicidio tienen más probabilidades de cometer suicidio que cuando no tienen esos antecedentes. Y los familiares de pacientes, es decir, al revés, viendo pacientes con enfermedades mentales que cometen suicidio, si vemos entre sus antecedentes familiares, vemos que tienen más riesgo también los familiares de haber cometido suicidio o actos suicidas. También existe una correlación entre la aparición o sea, la presencia de antecedentes familiares, no solamente con que hayan más tentativas de suicidio, sino con que son tentativas más violentas, más letales. Y finalmente los gemelos monocigóticos, que son los que tienen todos sus genes iguales, comparten todos sus genes, tienen mucha mayor probabilidad de compartir el suicidio que cuando los gemelos son dicigóticos, es decir, son los mellizos que no tienen los mismos genes, son como hermanos, ¿no? Es decir, la diferencia para cometer suicidio va entre el 11 y 18% para los gemelos, al 0,7 a 1,8 entre los mellizos. Entonces se ha pensado que deben haber genes que predisponen al suicidio. Se han estudiado muchos genes. No voy a entrar en todo esto porque es un tema que está en continua investigación y que todavía no se sabe muy bien. Hay algunos candidatos, sobre todo del sistema, genes relacionados con la serotonina, ¿no? Y sobre todo el gen del transportador de serotonina, Este es el candidato que está en todas las quinielas, ¿no? También algunos genes relacionados con el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Pero los datos, como he dicho, no son concluyentes y además la susceptibilidad para el suicidio no viene dada por un gen, sino por el efecto combinado de muchos genes y de factores ambientales que actúan conjuntamente. ¿Cómo interaccionan los genes y el ambiente? Esta quizás es la cuestión más interesante, ¿no? Como he dicho antes, los acontecimientos adversos en la vida temprana, de cualquier tipo, abuso sexual, negligencia, pérdida de padres, conflictividad familiar grave, todo esto se ha relacionado con el suicidio. ¿Cómo es la relación? Bueno, parece que tiene que ver con una predisposición genética. Una persona que tiene una cierta dotación genética, cuando sufre esos acontecimientos traumáticos, puede sufrir en su ADN un proceso de metilación que hace que unos genes se expresen más o se expresen menos. Y esto es lo que provoca esas alteraciones neurobiológicas de las que hemos hablado antes. Las alteraciones en la serotonina, noradrenalina y en el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Todo eso aumenta la vulnerabilidad para sufrir trastornos mentales, aumenta la sensibilidad al estrés o facilita que hayan rasgos de personalidad como la impulsividad y la agresividad. Todo eso, una persona que tiene esta dotación, si además en su vida está sometida a situaciones estresantes, puede llegar a cometer suicidio. Es decir, la relación no es una relación tan lineal, sino que es mucho más compleja. Bueno, aparte de todos estos factores que están más estudiados, hay otros que se están estudiando o que son candidatos, ¿no? Por ejemplo, el glutamato. El glutamato, que es esta sustancia de aquí, es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Se une a diferentes tipos de receptor y el que nos interesa es el NMDA. Nos interesa este receptor porque se ha visto que los antagonistas de ese receptor, sobre todo la ketamina, que es un anestésico, curiosamente, tiene un efecto antidepresivo casi inmediato. A diferencia de otros fármacos que tardan 3 semanas en empezar a hacer efecto, la ketamina tiene un efecto casi inmediato. Y además tiene un efecto prácticamente inmediato en la disminución de la ideación suicida. Y es un tema que se está estudiando muchísimo, muy activamente en estos últimos años. Bueno, también se ha relacionado el suicidio con niveles bajos de colesterol, curiosamente. Esto procede de estudios
en los que se daba dietas a poblaciones importantes, dietas bajas en colesterol, para ver si mejoraba la mortalidad cardiovascular, que sí que mejoraba, pero en cambio aumentaba la mortalidad por suicidio. Los datos tampoco están todavía muy claros y no se sabe muy bien. Hay hipótesis que lo intentan explicar, pero no es un dato todavía totalmente constatado. Y finalmente la testosterona. Ya que el suicidio consumado es más frecuente en varones, se ha pensado que la testosterona, que es una hormona masculina, podía tener algo que ver. Se sabe que los varones deprimidos pueden tener niveles más bajos de testosterona y que personas con problemas gonadales que tienen niveles bajos de testosterona pueden tener mayor depresión. En ese caso, la depresión mejoraría con el tratamiento con testosterona, ¿no? Pero no se ha visto una relación tan clara en relación con el suicidio. Por otra parte, se sabe que las personas con niveles altos de testosterona son más agresivos y la agresividad también está relacionada con el suicidio. Así que es un tema que está en estudio, pero que no hay nada concreto. Bueno, conclusiones, así me decimo el tiempo. Hemos hablado de factores biológicos, la disminución de la serotonina, los cambios en la noradrenalina, el aumento del cortisol. Hemos hablado de factores ambientales como los acontecimientos precoces en la vida del paciente, el estrés crónico. Hemos hablado de factores psicológicos como la desesperanza, la agresividad y la impulsividad, y de factores genéticos. Y no hay una relación lineal, sino que la relación entre todos estos factores está entrecruzada. Los factores genéticos están mediados por los ambientales, los factores biológicos por los genéticos, pero también influyen en todas las direcciones, y no hay una flecha que nos indique en una dirección. Es decir, todos estos factores están implicados como una red, si me preguntan cuál es la causa del suicidio. Entonces, la causa del suicidio es que te falta serotonina. Hombre, la falta de serotonina probablemente se debe a otros factores, está todo relacionado, ¿vale? Pues esto era todo lo que quería decir. Esto es lo que deberíamos pedir en las manifestaciones para hacer todo esto. Más serotonina y menos cortisol. Muchas gracias, doctora, y por haberte seguido al tiempo y haber sido breve. Y claro, yo quería decir dos cosas. La primera es que me alegro de tener el colesterol alto, porque eso es un buen pronóstico, ¿no? Y otra cuestión es que has sido muy humilde, porque cuando te has referido a la ketamina, no has contado que tú eres uno de los que más sabes de ketamina de Castellón, por lo menos. Y que, dado que en nuestro hospital estamos haciendo un ensayo clínico precisamente para probar el efecto antidepresivo, más que antidepresivo, antisuicidal de la ketamina, que, como sabéis, es un anestésico que se usa en los quirófanos y que ahora hemos rescatado para la psiquiatría. Bueno, la segunda intervención creo que le toca al doctor Gonzalo Haro, que es el responsable del programa de patología dual de nuestro hospital, y que nos va a hablar del trastorno esquizoafectivo desde la perspectiva que él tiene precisamente de los diagnósticos duales, ¿no? Para los que no sepáis lo que es esto del diagnóstico dual, significa pacientes que tienen una enfermedad mental y además una adicción. Lo cual, bueno, el doctor Haro es lo que más sabe de patología dual de Castellón, y por lo tanto vamos a escuchar su intervención. Muchas gracias. Quería comenzar agradeciendo a la organización el poder estar aquí con vosotros y hablar sobre este concepto, que no es un concepto nuevo, pero que es un concepto que no se suele comentar con frecuencia. Además, la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar me dejó hablar de lo que yo quisiera, y eso pues normalmente no es frecuente. Normalmente tienes que hablar de esto. Y en ese sentido, pues bueno, creo que el trastorno esquizoafectivo es importante
para las personas que sufren el trastorno bipolar, para los familiares y para pues, los que formamos parte de esa red de cuidados, ¿no?, entre los que nos encontramos los profesionales. El trastorno esquizoafectivo es, para que lo entendamos, pues la asociación de síntomas de trastornos afectivos, como puede ser el trastorno bipolar, pero también asocian síntomas de otra enfermedad mental, que es la esquizofrenia. Entonces, de alguna manera, este trastorno esquizoafectivo combinaría las dos cosas, ¿no? Ya fue, ya hace casi un siglo, Kraepelin hizo una división entre estos dos subtipos de trastornos, los trastornos psicóticos y los trastornos afectivos. Pero no fue hasta el año, hasta 1933, cuando Kasanin definió los primeros casos que pudieran tener el trastorno esquizoafectivo. Fue en el 87 cuando se incluyó en las clasificaciones del DSM-4 y, bueno, pues han habido periodos en los cuales se ha dado más auge a este trastorno, el trastorno esquizoafectivo, y otros periodos en el que se ha dado menos auge. Épocas en las cuales se ha acercado más a pensar que es un trastorno cercano a la esquizofrenia y otros en los que se ha relacionado más con el trastorno bipolar. Por eso creo que es un tipo de enfermedad que pues, quienes sufren y quienes cuidamos o compartimos los pacientes con esta enfermedad pues debemos de conocer. La controversia se puede dividir en estas 6 posibilidades, ¿no?, en cuanto a este trastorno. Hay quien piensa que podría ser pues una forma atípica de la esquizofrenia, es decir, que en realidad estamos hablando de personas que tienen esquizofrenia, pero que además tienen síntomas afectivos, como puede ser, por ejemplo, pues la depresión, ¿no? Hay quien piensa lo contrario, ¿vale? Es decir, que sería principalmente un subtipo dentro del trastorno bipolar, pero que asocian estos pacientes, teóricamente, con trastorno bipolar a algún síntoma de la esquizofrenia. Hay quienes piensan que es una casualidad, ¿no?, en el sentido de que puede ser que a una persona le hayan tocado 2 enfermedades, ¿no?, como le puede tocar pues tener diabetes y a la vez pues tener otra enfermedad hormonal, ¿no? Una misma persona pues le toca tener el trastorno bipolar y el trastorno esquizoafectivo. Hay quien piensa que sería una enfermedad totalmente diferente, ¿vale? Es decir, que o tienes una esquizofrenia, o padeces un trastorno bipolar, o padeces un trastorno esquizoafectivo. Hay quien piensa que en realidad el trastorno esquizoafectivo sería como una mezcla, como un cajón de desastre, donde a veces pues, los clínicos no sabemos qué diagnóstico poner y ponemos este diagnóstico, ¿no? Y hay quienes pensamos, y eso es lo que hoy os voy a intentar transmitir, porque creo que es importante para una persona que tiene el trastorno bipolar o un familiar que lo cuida, que en realidad esto sería como un continuum, es decir, como no sería algo categórico en que se tiene una cosa o la otra, sino que las personas podemos desarrollar en un extremo un trastorno bipolar, en el otro extremo estaría la esquizofrenia y entre medias habría un grupo de pacientes que oscilarían entre estas 2 enfermedades, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, y que tienen el trastorno esquizoafectivo. Algo parecido a lo que a veces ya os han contado en otras charlas, como el trastorno límite de la personalidad estaría en el espectro del trastorno bipolar, ¿no? Tanto en cuanto en ese continuo hacia la no patología podría estar esta enfermedad, eso se ha dicho. Pues esto sería un continuo entre 2 enfermedades, ¿no? No entre el trastorno bipolar y la no enfermedad, sino entre el trastorno bipolar y otras